Seas bienvenida, bienvenido al canal ISA, Instituto Superior de Astrología de Argentina. Aquí estamos hoy con Karina desde México y una servidora, Gemma Rabionet, desde España, para explorar la lunación de Géminis. Karina, ¿cómo estás? Hola Gemma, encantada de compartir este espacio contigo, muy ansiosa, con ganas de escudriñar los detalles de esta nueva luna en Géminis. Genial. Sabemos, ambas nos apasionan las lunaciones y es esa, ¿no? Esa siembra consciente que podemos ir haciendo de los significados que trae como una semilla para ir cultivando la conciencia y a través de la luna ayudando a integrar y a dar forma a esas nuevas intenciones. La lunación se dará el 15 de junio a las 2:54 tiempo universal en el grado 24 de Géminis, que es Duat Pisciano. Ya nos iba involucrando y conectando lo mental con algo profundo que iremos viendo desde lo emocional, ¿sí? Este ciclo es el tercer ciclo desde el equinoccio. ¿Y de qué va Géminis? A darnos cuenta de cómo observamos el mundo y a través de lo que percibimos, cómo vamos aprendiendo, opinando y comunicando en esa escucha consciente y integrando o explorando entre el mundo liminal, qué percibo, qué siento y cómo voy transmitiendo, buscando esa coherencia y equilibrio, mientras vamos cultivando también la adquisición del lenguaje. Este ciclo, que lo vamos a desplegar bien, como decía Cari, hay varios principios, Urano muy presente con los nodos, veremos también el Mercurio que va a entrar y entra ya en el espacio de sombra y periodo de retrogradación, y con algo muy interesante que Cari nos va a comentar más también sobre Venus, Plutón, que va a ir activando y abriendo ya ese periodo de julio, ¿sí? De la nueva, los nuevos temas que se abren. Además de Quirón en Tauro, o sea que es unos días muy llenos de energía. A ver, Cari, ¿cómo ves la lunación en general de Géminis? En general, el hecho de que se dé al final, en el último decanato de Géminis, me habla como también como que es nueva, pero también un cierre de una nueva narrativa, ¿no? Como que, ¿qué historia he contado de mi vida sobre mí misma? ¿Qué historias me he contado? Mercurio es el regente de esta luna y está en Cáncer. Y es como, ¿qué narrativa ya me está quedando como obsoleta? ¿Qué nuevas conversaciones quiero iniciar? ¿Qué nueva información quiero consumir? ¿Qué nueva forma de comunicar y percibir la realidad se presenta con este nuevo Urano también en Géminis? Como que hay una revolución que al mismo tiempo que está al final del signo, en el grado 24, en el Mm. último decanato, también nos habla como de cerrar para comenzar, ¿no? Es como vamos a recopilar una serie de experiencias a lo largo de la vida, ok, las recopilé, ¿qué narrativa ya me está quedando chica o qué ya narrativa me está quedando obsoleta y hacia qué nueva conversación quiero ir, hacia dónde lo quiero llevar, qué quiero sembrar en mi narrativa actual, en el adulto que soy hoy. Qué importante es esto, ¿no? Ver los mensajes que nos vamos enviando si no actualizamos también esas memorias emocionales. Y como vemos desde ese emocional, mira, voy a compartir la carta desde Barcelona porque es interesante. Espera, giro aquí. am, Ver dónde se da esta lunación, ¿sí? Y únicamente mencionar porque este Urano viene a tocar la casa uno. Y la casa uno, pues realmente es un cambio en la percepción, en el pensamiento. Y aquí quería marcar ese regente que menciona Cari, la casa 3 está desde acá, y cómo forma Urano partil esa T cuadrada con el eje nodal que está a punto de cambiar, será en julio, y vemos Virgo, casa 4, esos relatos que me he ido contando, por eso me parecía muy pertinente lo que nombrabas para avanzar y mostrar la carta ahora, y hacia esa nueva visión expandida que hemos estado explorando también desde lo emocional, desde lo profundo, desde mis mensajes que se replican hacia el colectivo, viceversa, y entrando a la casa 10. ¿M?
Y aquí vemos además pues, que Júpiter está en la casa 3 de la comunicación geminiana, o sea, todo ese sentido, cómo lo voy aplicando en el día a día, desde el interior, desde esa sensibilidad, esa empatía, y vamos viendo cómo nos está uniendo desde lo objetivo, desde los relatos de infancia, de casa 3 con los cercanos, con los hermanos, hacia como adulta y adultos, vamos transmitiéndolo y vamos conectando también con ese afecto, ¿no? De nutrición que nos hicieron y que estamos nutriendo ahora hacia ese relato. Así que me parece muy importante como una lunación, además, que está impulsando el camino evolutivo. Estamos en esa encrucijada siempre cuando es la T cuadrada, es voy hacia el pasado, me voy repitiendo o voy hacia ese nuevo contexto. Vuelvo a poner la carta que teníamos para que sigamos ahora aquí conjuntamente desde una visión más global y ese eje nodal y ese nodo de vamos hacia esa tribu humana, hacia ese colectivo y con Júpiter en la casa 4 desde nuestro hogar. Así que nos impulsa, por un lado, el aprendizaje, conectar con lo emocional, camino evolutivo, qué decisiones necesito tomar ahora, y con Urano sextil Venus, que venimos de Mm. unos días de Júpiter con Venus, ¿no? También que han estado conjuntos brillando muchísimo. Venus ha entrado en Leo. Hay esa parte de hogar, de familia. ¿Cómo ves tú toda esta energía? Antes de brincar a Venus, Plutón, me gustaría acotar algo que comentaste que me gustó mucho, de ese Júpiter que está ahí, ¿no? Acaba de hacer su unión en Cáncer con Venus, Júpiter, pero aún sigue en Cáncer ese Júpiter. Y bueno, Mercurio ahí cerca, ¿no? Entonces, estamos en un momento de una ampliación de la memoria emocional un poco, ¿no? Como que Júpiter en Cáncer y aquí en la carta que estás mostrando ahora en casa 4 nos habla como de esas creencias de sentido de pertenencia que nos da la historia personal, ¿no? Que nos da la familia, las raíces, que a veces que creemos que lo que creemos es porque nosotros de manera individual lo creemos, sin embargo, muchas de nuestras creencias nos preceden, ¿no? Es lo que mamá decía, lo que el abuelo decía, la historia emocional, ¿no? Entonces, Júpiter en Cáncer responde como desde esa memoria de antes y entender ahora con ese Urano en Géminis que también podemos revolucionarlas, que nuestras ideas pueden ir creciendo, madurando, entender qué pienso, por qué lo pienso, para qué me funcionó y si ya es momento de revolucionar esas creencias o pensamientos. Mercurio, que desde el día 13 está en grado de sombra porque cruzó el grado 16-18, que es cuando se volverá a poner directo el 24 de julio, ya significa que viene entrada a esos aprendizajes y hacia ese mundo externo de esta lunación de Géminis y con esos clics de pensamiento que nos comentabas tú, Karina, de qué libero, aún habrá todo ese periodo de ir hacia adentro, a revisar, a escuchar y ver realmente qué relato me pertenece o quiero construir ya, ¿no? Desde esa soberanía o esa autoexpresión que nos va marcando también Venus en Leo. Eso que acabas de mencionar antes de que empiece a retrogradar, en esta lunación, Mercurio en Cáncer también le está haciendo un sextil a Marte en Tauro. Y eso que acabas de comentar, ¿no? Como en esta revisión podemos, este sextil nos permite como unir el pensamiento y esa nueva acción, nueva emoción, nueva concreción que la palabra va después ligada a un resultado después de esa revisión de las creencias, ¿no? ¿Qué conversaciones ya necesitan convertirse en como una decisión concreta de acción? ¿Qué quiero madurar? ¿Qué de eso que ya no me sirve, que estoy revisando, que estoy discerniendo, eliminando de estos patrones del pasado que ya me son obsoletos, de estas narrativas que ya no me son útiles, que para algo me sirvieron, pero ahora para lo que quiero construir ya no están siendo útiles y cómo esa conversación también nos lleva a llevarlas al cuerpo
con acción, ¿no? Es ver como la mente, ponerla también un poquito en pausa de dejar de introducirle datos y, ok, con todo este significado emocional, ¿qué estoy construyendo? ¿Qué es verdaderamente valioso? ¿Qué merece mi tiempo, mi energía, mis recursos para concretar acciones que me sumen valor, que me sumen conversaciones que me llevan a crear algo valioso? Que ahí te voy a pasar la palabra con Quirón en Tauro, que va a entrar próximamente, que está como en el último examen en el grado 29 de Aries para terminar ese recorrido y estamos como, nos hace como ese examen, siento, ese grado 29, esta lunación, un examen de, ok, hemos trabajado en nuestra idea de identidad, en nuestra afirmación personal, de nuestro derecho a existir, nuestro derecho a desear, qué quiero yo en mi individualidad, para entrar a Tauro y preguntarnos quién eres tú ahora, qué tanto vales cuando ya no tienes que demostrar tu identidad, me parece. ¿Tú cómo estás viendo ese examen de Quirón? Sí, sí, y voy a seguir esta narrativa previa porque efectivamente Mercurio con Marte en Tauro va ayudando a sostener sobre todo esas ideas pensadas y experimentarlas, ¿no? Esculpirlas en nuestra realidad, y Quirón cerrando, 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 cuando entre en Tauro va a ser como Marte allí que está tomando ese releve, y luego es Venus ya que está en Leo, ¿no? Desde cómo se va abriendo la energía de Marte en Tauro. Va como llevando ese quirón a dar forma sostenida, a enraizar, a dar descanso, a conectar con una parte de sanación colectiva sobre qué es encarnar, qué significa, aparte de alma, espíritu, estar en el cuerpo y cómo cuidarlo. Y aunque hayan facetas que nos conectan mucho al mundo sensorial, ¿qué hay de vida, ¿no? De esa encarnación, de ese límite? Así que veo totalmente ese cierre de Aries, de muchos impulsos que han habido, muchas iniciativas hacia, bueno, ante qué quiero perseverar y qué quiero que crezca y cómo cuido el jardín realmente de la propia vida, desde un lugar colectivo, ¿no? De heridas de valores, de autovalor también, de cómo diferenciar qué es lo material de apegos que pueden haber, ¿no? Habrá todo un movimiento importante que es interesante después de que Urano salga de Tauro y entre en Géminis, entra Quirón, aún falta un poquito para el retorno, pero realmente será un ciclo de vuelta que vamos a estar viviendo y ya lo vamos a comentar con un vídeo entero. Pero está tocando mucho tanto el Quirón al entrar en Tauro como que iremos hacia la luna llena en Capricornio. O sea, estamos abriendo del mental hacia el emocional muy profundo, del cáncer, de esa historia, de la historia de la humanidad con el nodo norte en Piscis, y ahora, ¿y qué estamos haciendo con la Tierra, con Gaia, con los recursos, con los animales, con la naturaleza, con el ecosistema, con nuestro ecosistema, desde lo emocional, desde lo mental? Es como pausar. Cuando se está acelerando y con Venus, Plutón y con Júpiter, Plutón, toda la otra parte abstracta de lo mental, de la red, de la inteligencia artificial. Y Venus va a estar disponiendo este quirón en Tauro y formando la posición, formando no una T cuadrada aún porque va más lento, pero sí que empieza a abrir esta incomodidad, ¿no? De lo mental y la tierra, ¿no? Del cuerpo y el límite finito neoplatónico del mundo sensible hacia lo ideal. Así que es un reto muy importante para la humanidad. Además, cuando el nodo norte entre en Acuario, lo dejo aquí porque iría extendiendo. Sí, ese ya da para una charla completa, los nodos. Sí, y con Quirón y todo lo demás. Y aquí, si te parece, pues ir entrando hacia ese Venus-Plutón que está formando oposición, aplicando, y que Júpiter va a entrar en julio y va a activarlo también desde el sentido. ¿Cómo ves esa Venus-Plutón? A Venus en Leo, opuesta ahora mismo a Plutón en Acuario, o bueno, en esta lunación
se está aplicando esa oposición, ¿no? Ujú, Y pienso que este Venus en Leo es como, ok, después de esta reflexión que acabamos de hacer del pasado, de las creencias, de las narrativas, de esta revisión familiar de la memoria, viene Venus a decir como que abrir la puerta y decir, el deseo ya no acepta máscaras, ¿no? Es como, ahí está el reto enfrente mío. ¿Cómo me quiero expresar ahora? ¿Desde qué lugar auténtico quiero crear? ¿Cómo quiero conectar con una forma de creatividad más auténtica? O sea, porque Plutón en Acuario nos exige como una autenticidad radical, ¿no? Lo que es fake se cae, lo que es una actuación pierde fuerza, como que donde estoy buscando un reconocimiento, pero no es genuino, como que se rompe y se ujú, rompe intensamente, ¿no? Porque Plutón nos viene a transmutar, a transformar, ¿no? Entonces pienso que esa oposición entre Venus-Plutón nos va a abrir a conversaciones de dinámicas que ya están empezando a resquebrajarse, si hay una dependencia, si hay una necesidad de validación, si hay un miedo al rechazo, como que, ok, la tengo que mirar, como que ya no nos da oportunidad de escondernos detrás de la máscara. Es como, ok, tengo que mirar mis sombras, tengo que mirar mis dualidades, tengo que mirar mis necesidades de creación de individualidad, este examen del grado 29 de Aries, ¿no? ujú, De cómo ahora soy, con qué me identifico, cuál es esta forma en la que quiero expresar esa identidad. Y pues no a todo mundo le va a gustar esta nueva versión menos ujú. complaciente, si había sido complaciente antes, de pronto este nuevo brillo, esta nueva autenticidad radical puede de alguna manera mostrarse como que vínculos con control, con dependencia, con estos luchas de poder pueden como que salir a la luz, ¿no? Bendito Dios, Ujú, no tiene solamente este Venus con una oposición a Plutón, sino que también nos activa esa cabeza de barrilete que se está formando para julio, que nos da para otra charla completa, pero Venus le empieza a activar, ¿no? Venus hace esa oposición a Plutón, pero también le hace un trígono a Neptuno que es como que, ok, vamos a suavizar un poquito esa intensidad, ¿no? ¿Desde qué lugar podemos suavizar esa transmutación que está ocurriendo? ¿Cómo elegimos enfrentar nuestras batallas? ¿Desde qué lugar? ¿No? ¿Desde un lugar de lucha, de guerra, o podemos tomar un poquito de inspiración de Venus, digo, de Neptuno, y traerle un poquito de compasión, un poquito de espiritualidad, un poquito de creatividad desde otro lugar, ¿no? Como llamar a la compasión, recuperar esa capacidad de imaginar una vida diferente y crearla desde un lugar distinto. Recientemente hice un video de Remedios Varo que tiene a Neptuno en Leo y me remite ahorita a este trígono en fuego de Neptuno con Venus en Leo. Ok, tuve experiencias dramáticas, difíciles, tuve que cortar mis narrativas del pasado con algo nuevo. Ok, ¿cómo conecto para inspirarme a través de la pintura, a través del arte, a través de la música, a través de la literatura, a través de crear, de imaginar, de conectar con lo onírico, de conectar con los duendes, con las musas de la vida, ¿no? Y eso como que siento que nos ayuda a suavizarlo. Y finalmente, ese Venus en Leo, haciendo ese sextil a Urano, es como la libertad, ¿no? O sea, que a veces amar también implica cambiar las formas en las que nos relacionamos con el otro, dejar de controlar Plutón
para amar desde un lugar más libre, desde un lugar nuevo, desde una experimentación, crear nuevos caminos para el amor, ¿no? O para el deseo, creatividad dentro de lo romántico, dentro del deseo, dentro de el arte, ¿no? Cambiar las rutinas, dejar de hacer siempre lo mismo, expresarte distinto, desear algo nuevo, abrirte a nuevas relaciones que a lo mejor antes no te eran interesantes y ahora es, wow, descubrí esto de la pintura, esto del arte, ¿qué Ujú. tal y empiezo a dibujar? ¿No? ¿Qué tal y empiezo a cantar? ¿Qué tal y empiezo a conectar con eso que le abre paso a la transformación de ese deseo que a veces viene de la sombra? Apuntarle la luz no nos va a dejar escapar ese Venus oposición Plutón, no nos va a dejar escapar nuestras sombras egoicas, nuestras partes bestiales, nuestras partes que queremos dominar al otro, que queremos tomar el escenario. Es como, a ver, ¿cómo lo podemos reconfigurar? ¿Cómo lo podemos hacer desde un lugar que te nutra, que te cree, que te cambie, que te transforme, que te evolucione? ¿Cómo ves esa idea? He visto varias y que me han gustado muchas y me venía, sí, sí, es ese fuego y también el bajarlo hacia el mundo onírico y de fantasía, que es lo que Mercurio nos va a ayudar a hacer, ¿no? De conecta con lo emocional, pero ¿qué creas tú? Desde esa parte más, es como de la responsabilidad individual, aplicar los aprendizajes que he tenido, a abrirlo, ¿no? Hacia el colectivo, que es lo importante. De Neptuno en Aries, pero ¿qué haces tú? O sea, ¿qué hacemos cada uno de nosotros? Y que lo dispone también el Marte en Tauro, toda esta energía, y que hay una semi-cuadratura que es totalmente de un punto de inflexión y de avance. Semicuadraturas y esquicuadraturas tienen tensión, igual que la cuadratura, ¿no? Y requiere ese, ¡ua! Le doy fuerza. Y esa es la firmeza de ese Marte que con el sextil de Mercurio, como en resumen, aquí podríamos ver que hay una capacidad y un momento de si miramos y observamos lo que dices tú de sombra, de necesidad de ver. Vale, voy a intentar comprender para reaprender, o sea, temas clave de la lunación, y tengo que poner una acción que ayude a modificar esa sombra, que cambie ese relato. Y eso sería de lo que venimos hablando, como que se va sintetizando así, uniendo los distintos factores, arquetipos que nos están interpelando y que cada uno en su propia carta natal puede ver que está modificando. Pero realmente es desde algo muy personal, planetas personales que están abriéndose ya a eso colectivo, ¿no? O sea, hay algo más trascendente dentro de nuestra práctica diaria, sagrada de estar vivos, ¿no? De este gran misterio. Sí que vería como muy fuerte toda esta dinámica y me encanta cómo lo has ido explicando, además del Saturno allí metiendo esa cuadratura que ha dado con Mercurio, que en la retrogradación nos va a pedir algunos ajustes también. Aquí habría mucho para ir entrando. Pero si te parece, como los temas clave de la lunación hemos visto, revisar un poco hacia dónde vamos. Esa luna llena llegando allí y que el pasaje será, pues nos hemos dado cuenta empezando de junio con toda esa fuerza jupiteriana, ¿no? Que os venía a indicar de qué hay del sentido, qué hay de la visión, desde mi hogar, hacia dónde crezco. Mm. Avanzamos esa primera quincena del 16 al 18, el Urano, el sextil con Venus, el Quirón entra en Tauro, puede ir pasando días aquí, depende de la hora, Ujú. fue un poquito antes, Quirón ya está en Tauro. Aquí tenemos el solsticio, el día 21 de junio, 10:24, pero si no es 8:24. Tiempo universal, el sol pues va a iluminar el solsticio de verano en el hemisferio norte. Además, al mismo tiempo y un poquito, unas horas más tarde, mejor dicho, se dará cuarto creciente en Libra. O sea que es interesante ver solsticio, tercera lunación, que es enraizar con luna creciente, cuarto creciente, momento de observar esas relaciones y familiares y reconectar de manera activa. ¿Cómo ves tú el solsticio? Sí, bueno, eso que acabas de comentar del solsticio me parece muy interesante, ¿no? Porque
si venimos de una luna nueva que parece cierre, pero que también siembra algo nuevo, ¿Mm? me encanta cómo está esto de que es, digamos, preparándonos para la luna llena, este solsticio nos abre como una nueva oportunidad, ¿no? Una nueva oportunidad de sentir, pero también de discernir esta nueva estructura, porque ese Saturno ahí en Aries nos sigue pidiendo como responsabilidad sobre nuestras decisiones, ¿no? No basta saber quién eres, no basta saber eh, cómo quieres relacionarte ahora, también tienes que hacerte responsable de las decisiones que vas tomando. El solsticio es como abrir esa puerta, ¿no? Abrir esa puerta a tomar la madurez y decir, ok, ahora, ¿cómo lo hago distinto? Y esa luna en el solsticio, ¿es el momento exacto del solsticio? Sí. La luna en Virgo nos activa ahí con ese Marte en Tauro, el discernimiento. Ok, ¿cómo voy a discernir? ¿Cómo voy a ser juiciosa en a qué le voy a dar valor? ¿A qué memorias me son útiles, me dan luz, me dan fuerza? ¿Cómo las honro y las habito en mi corazón? Las que ya no me son útiles, las que fueron que iban en detrimento de mi valía, que iban en detrimento de mis relaciones, que me generaban una sombra. Ok, ¿cómo las puedo eliminar de una manera creativa, de una manera sin rencor, sin culpa, sin dolor, atravesando ese dolor, pero también buscándole una expresión creativa de salida, ¿no? Y nos va a dar como que la madurez para comprender mejor, de actuar de una manera diferente con ese Saturno en Aries, eh, que nos está ahí también llamando hacia la responsabilidad de nuestras propias decisiones, de nuestras propias acciones, de aquello que estamos guardando valor y que le estamos dando cobijo con nuestra memoria. ¿Qué memorias queremos seguir cobijando desde esa madurez para esta nueva entrada, para este nuevo momento, para seguirnos como si nos pariéramos muchas veces a lo largo de la vida? Y Mm. es como, ok, vamos a abrir este nuevo camino de una manera creativa, de una manera diferente. Ahí Venus ya habrá pasado la oposición de Plutón, ya está un poquito menos tenso para entonces, ya está separativa. Entonces creo que hay oportunidad ahí como para conectar más con esos trinos que estoy viendo por ahí, ese trino de la luna en ese momento del solsticio, de la luna en Virgo hacia Marte en Tauro. ¿Qué acciones me colocan en lugares de mayor valía, donde hay mayor madurez, donde hay mayor discernimiento para actuar de una manera responsable pero diferente? Sí, y fíjate, de todo lo que has comentado, como esa tierra que has terminado aquí, y vemos el trígono con el nodo norte y el sol, además, y con Quirón con el nodo sur, que algo de esas heridas que requiere soltar en lo concreto, modo Virgo, y seguir ensoñando hacia esa imagen de paz, de calma, de hogar, de autocontención, de ternura hacia uno y hacia el entorno. O sea que hay un movimiento estos días y si quieres, mira, marco la fecha de a ver cuándo se da la posición. El día 17 ya la luna estará aplicando 17-18 a la conjunción, que van abriendo los chakras, va iluminando también esa ascensión desde después de Inanna, ir subiendo del corazón hacia la comunicación. Y aquí el día 18 ya Venus ha formado, o sea, día 17 es de bastante tensión en la oposición, ¿no? Que va a formar con Plutón. Potente, potente. ¿Quieres comentar algo de aquí?
como es algo que venía viendo, como que verlo en la pantalla es como que, ok, ojo con Sí. porque se oye muy bonito No, esto pero de verlo. controla la sombra y transmútala y transfórmala en arte, suena precioso, pero a ver, acciónalo, a ver. Claro, y qué herramientas, y aquí Virgo nos está diciendo, ¿no? De qué me doy cuenta que valoraba con ese Marte en Tauro, que me ayuda a estar presente, que mi corazón se expande, que antes también has dicho, ¿no? De esa parte de Leo, de Venus, y con Venus en Leo abriendo de nuevo otro nivel de ascendiendo de algo muy genuino, muy auténtico. Y aquí he puesto ahora sí el cuarto creciente, que será el 21 ya más tarde, y como vemos esa necesidad de armonía, ¿no? Que va a ir dando, y como Venus está disponiendo tanto al Quirón y Marte, que realmente está reuniendo esa voluntad de algo más silvestre o más en bruto o más rudo, taurino, con algo más sofisticado o de cultivo de nuestro arte para que conecte realmente con la autoexpresión y ese modo de manifestarla. Además de los asteroides diosas que están aquí pidiendo que se conecte con el fuego interno Vesta, esa parte de estrategia de Palas Atenea, con impulso, con acción, y que ambas, el regente de Aries está aquí en Tauro, que realmente nos vamos hacia algo femenino, que es de manifiesta lo que has cultivado en tu interior, lo que sientes, lo que percibes, desde esa visión armónica, circular, integradora, cooperante, y sosténlo con acción hacia el exterior desde un lugar amable y constante, ¿no? Que es Marte. Así que hay como una dinámica muy fuerte en esto. Y después del cuarto creciente, ya hemos visto Quirón que ha entrado Libra, tití, y podemos ir hacia la luna llena, porque podríamos mirar cada día, que invitamos a que se miren aquí. Puede ser interesante también el 26 de junio con la luna opuesta a Urano. Qué saltos hay, ¿no? Qué despertares, qué nuevo significado y cómo lo resignifica todo, mueve toda la secuencia de nuestro ser. ¿Quieres comentar algo de esto? Sí, esa luna en Sagitario me gusta mucho de cómo van tomando sentido las cosas, porque en el cuarto creciente la luna le estaba haciendo un quincuncio al nodo norte y a Quirón, un yoda ahí, ¿no? Sí, mira, lo marco. Son aspectos menores, ¿no? Pero sí es Mírala. como que hay un momentito de, ok, ajuste, ¿no? Cuarto creciente, que ya no se sostiene más, que hay que El, sacar, que sigue doliendo, que sigue lastimando, que sigue siendo como esa pelucita en el ojo, que hay que sacárnosla, que hay que eliminarla para dar paso a lo nuevo. Y esa luna en Sagitario, en oposición ahí a Marte, que habías puesto ahí, sí, es como ¿qué nueva creencia está surgiendo? ¿Qué nuevo entendimiento viene después de soltar esas pelusas, después de soltar esas piedras del zapato, después de decidir eliminar, ¿no? ¿Cómo la vida nos va a enfrentar si no lo hacemos de manera consciente a decir, bueno, ya esto no más sigue igual, ahora cómo te vas a reinventar, desde qué nueva perspectiva, hacia qué nuevo horizonte eliges ver. Porque a mí yo soy del team vaso medio lleno, entonces hay que buscar cómo, vamos a buscarle una nueva forma, una nueva manera, una nueva expresión desde esa libertad de poder admirar el horizonte y decir, se puede, vamos a hacerlo distinto, vamos a conseguirlo, vamos a darle valor a nuevas cosas. y fíjate aquí que este día también se abre un gran cuadrado cósmico mutable, sí, que podríamos ver también cruz cósmica, y que es recepción mutua de Júpiter a la Luna. Júpiter también dispone el nodo norte, Mercurio el nodo sur, Ceres, que puede ver como corregente de Virgo en Géminis que ha cruzado Urano. O sea, realmente hay ese despertar y que sabemos que los mutables nos va indicando
esa transformación, qué dejo de lo fijo para poder hacer puentes hacia lo nuevo. Hoy Correcto. realmente aquí es algo muy evolutivo estos días que se da, aparte de ese salto de visión expandido, tanto por Júpiter como por Urano. Es como muy, muy relevante todo lo que va sucediendo en estas fechas. Y poco después, es que vas viendo, aparte de los trígonos que va formando en Aries y con Venus también, vamos a llegar a la luna llena, que la voy a... Son... que será en concreto el día 30 aquí, 29-30, depende del lugar geográfico. Para ti México será el 29. En el grado Ujú, 8 de Capricornio vemos ujú. el Sol en Cáncer, Luna pues dispone desde Capricornio y Saturno en Aries, que irá formando pues esa T cuadrada también, uniendo hogar, compromiso hacia esas nuevas iniciativas. ¿Cómo ves tú esa luna capricorniana? Me encanta porque nos lleva, me remite de vuelta, ¿no? Esa luna respondiendo a Saturno en Aries. Es como que, ok, ya te enfrentaste al enemigo, ese Plutón, ¿no? O a esa fuerza de la sombra, ya te confrontaste con lo profundo, con lo intenso. Ahora ya discerniste, ya decidiste que se va, que se sale, o cosas entraron y cosas salieron en este proceso de estos 15 días. Ahora, eh, ¿cómo nos vamos a ser responsables de nuestro propio deseo? ¿Cómo nos vamos a convertir en ese adulto sano, integrado, que va a dar pie a crear esta nueva versión tuya, ¿no? Esta madurez para comprender temas y actuar desde un lugar, pues, con mayor responsabilidad. Eso me gusta mucho de esto. Y bueno, y que ese barrilete se sigue formando, se sigue haciendo cada vez el orbe más pequeño de estas nuevas maneras a nivel geopolítico, mundial, social, contexto cultural que se está gestando, ¿no? Y cómo en el terreno de lo individual hay que cachar esas cosas que están sucediendo afuera y cómo dentro de ese posible caos que a veces se puede sentir cuando ves las noticias, decir, bueno, yo desde mi trinchera, ¿cómo me hago responsable? ¿Cómo me materno y me paterno a mí mismo Ujú. con mayor autoridad, con mayor búsqueda de bienestar, búsqueda de prosperidad, búsqueda de expansión, y dejar de estar con esas memorias melancólicas de, bueno, es que todo fue culpa de cómo yo nací en este país, todo es culpa del gobierno, todo es culpa de todos los demás menos de lo que yo puedo hacer para generar un cambio, ¿no? Es como buscar esa responsabilidad para hacerlo de una manera mejor. ¿Cómo lo ves tú? Lo veo así igual, totalmente, y además estaba mirando y viendo, ¿no? Todas las configuraciones de circuitos y le sumaría de justo Marte entró en Géminis, que ya son esas acciones que podemos tender a dispersarnos además, y lo importante es que además también Mercurio ya inicia su retrogradación. Así que en luna llena vemos la culminación o resultados de esos pensamientos que quizás han estado iniciando en cuarto creciente en Libra, veíamos que van tomando forma, que requiere ese ajuste con el yod y demás, y que en la luna llena en Capricornio con la T cuadrada de Saturno puede generar cierto estrés, pero si comprendo que es un compromiso ante mi vida, esa trinchera que dices, ¿no? De mi realidad, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, cómo le doy una visión más amplia, menos implicada, aunque sintiendo muchísimo con Mercurio en Cáncer, para poder revisar si aún hay tareas, si necesito escuchar más, ese hacia dónde, porque esta T cuadrada puede ser como incómoda de necesito resultados, ¿qué quiero iniciar? ¿Qué quiero iniciar? Y es, espera, Capricornio se caracteriza en cuidar la energía. Primero reflexiono y Mercurio nos invita. Con Júpiter también en Cáncer, los últimos grados. Con Marte en Géminis, que quiere arrancar también el vuelo. Y es,
segundos, respira, como sostiene el arco, sostiene el arco, respira, respira antes de avanzar. O sea que es un momento de la responsabilidad que comentabas de no dilatación, pero tampoco de querer tirarse ante algo que no es únicamente intuición. O es la inspiración, ¿no? Que viene el fuego, el agua también, algo más externo, emocional, sino necesito también ver en qué momento estoy ahora, qué contexto, qué es prioritario con esa luna en Capricornio para ir avanzando desde algo que pueda ser de sostén, ¿no? Que sea ecológico, que sea posible en el ecosistema. Así que es como muy, muy rico el momento y que requiere como mucha precisión. ¿Lo ves así Total. también? Sí. Y totalmente. Y bueno, da para que hagamos otra Sí, sesión de esta luna llena porque está muy interesante. Me encanta ese Marte entrando a Géminis, que se le va a Urano. unir a Urano. Hay que tener cuidado con esa cantidad. O sea, me encanta porque soy Géminis y me emociona la astrología, pero también me parece como, hay que saber dónde hay que poner frenos, ¿no? Leía hace poquito un post que me encontré que la cantidad de información que consumimos ahora con la inteligencia artificial y las redes sociales es lo que nuestros abuelos consumían en un mes o más y Ah, nosotros lo sí. consumimos en un día, ¿no? Es como la velocidad con la que se desarrolla la información, con la que se está consumiendo, no nos da el tiempo suficiente para digerirla y realmente encarnarla, pasarla por el cuerpo y tal, es tan veloz la forma en la que ahora con la inteligencia artificial puede suceder tanto, tan rápido, en tan corto tiempo, y que después de que consumiste todo el día las noticias, al día siguiente o horas después descubres que esos gatitos que estaban saltando a la alberca olímpica no eran reales, era inteligencia artificial creada, No ¿no? lo Es vi como, esto que comentas, pero claro, es que me creo, aquí también es muy importante del Júpiter, ¿no? ¿Cuál es mi verdad? Y esa luna que vimos en Sagitario, que es verdad, que es mentira, es muy importante el discernimiento, es desde la propia verdad, desde las propias creencias que nos sembraron en la educación que tuvimos, por ejemplo, en cómo a través de nuestro criterio elegimos y aprendemos a opinar y a dar forma, que es mucho de esta energía geminiana, y atención, lo que me venden las distorsiones que pueden generar en mi percepción y confianza también y visión si no hay discernimiento. Y es ese nodo sur en Virgo también. Estoy sirviendo, estoy dentro de algo mucho más grande, soy parte de qué. Tengo que discernir qué ingiero en el cuerpo físico y ahora con Géminis en lo intelectual. Así que, si te parece como parte de cierre de esa lunación Géminis, es importante cuidar las palabras, ver qué relatos me comunico, qué transmito, ¿no? También qué sueños hay y desde la propia verdad poder avanzar. ¿Cuál es tu mensaje para esta lunación? para esta luna nueva en Géminis, yo siento que la invitación es a cambiar la historia que nos contamos sobre nosotros mismos, ¿no? Es como ese Mercurio, Júpiter en Cáncer nos recuerdan que muchas veces creemos que la historia que nos contamos es la verdad única, la realidad, el facto, el hecho inamovible y esta lunación nos invita, y cuando entre Marte después, Urano nos invita a hacer una reconfiguración de esas historias, ¿no? Eh, esa Venus, Plutón, Urano, Neptuno de las que estuvimos hablando nos muestran que el futuro o lo que queremos construir no se construye desde el control, desde la manipulación, desde solo la sombra, como tiene que ser a mi manera, como yo lo quiero, donde yo lo quiero, a la hora que yo lo quiero. Plutón Venus es como, no, hay que construirlo desde la autenticidad, desde la confianza, desde la compasión, desde la innovación
y Quirón ahí junto a Saturno es como, bueno, no Quirón junto a Saturno, pero Quirón casi por dejar Aries y Saturno en Aries es, estamos listos para asumir la responsabilidad de ser esta nueva versión de nosotros, cómo nos vamos a ser responsables de atravesar esa sombra, de atravesar esos traumas del pasado, de aceptar que sí, tuve una infancia difícil por mi trauma, whatever, pero cómo ahora soy adulto, cómo ahora soy distinto, o sea, cómo ahora me hago responsable de ser quien realmente quiero ser hoy. Y bueno, pues es como esta invitación de revisar nuestras narrativas y buscarnos formas creativas de inspirarnos a crear una versión nueva, diferente, más sana, más íntegra, nueva, distinta, auténtica. Fantástico. Pues vamos a hacer esto, seguir ensoñando, cuidando palabras, poniendo acción. Invitamos a la audiencia que nos comente en qué casa tiene, por ejemplo, esta lunación de Géminis, qué está cambiando de su realidad y nosotras con gusto vamos a seguir nutriendo este contexto de autoconocimiento, de descubrimiento y generar mayor coherencia entre el mundo interno y externo. Agradecemos desde ISA aquí también este espacio para ir transmitiendo los mensajes cósmicos de Karina y míos y cuando se va dando de manera individual. Así que un abrazo, Un gracias abrazo. por estar aquí y hasta la próxima.